Centro de Educación Alternativa Villa Esperanza. Bienvenidos a una nueva presentación para Parvularia Técnico Básico. Continuando el desarrollo de los módulos, ahora desglosaremos el módulo 4, Psicomotricidad Infantil, unidad 1, Psicomotricidad. ¿Qué entendemos por el término psicomotriz o el término de psicomotricidad? Entonces vemos que al desglosar la palabra psico hace referencia a la actividad psíquica o mental y motriz al movimiento corporal. Esto se refiere a que el ser humano va evolucionando y adquiere habilidades a través de conocimientos y experiencias desde muy niño y son manifestaciones, mejor dicho, de la maduración del sistema nervioso central. Esto quiere decir que el movimiento o la motricidad no solamente se da porque sí, sino es bajo la influencia de diversos estímulos del entorno. Entonces habla sobre que uno no empieza a moverse por el simple hecho de crecer, sino más al contrario. Este movimiento está estrechamente relacionado con la maduración del sistema nervioso. Áreas que desarrolla la psicomotricidad, por ejemplo, el esquema corporal, lateralidad, equilibrio y motricidad. Esas son las 4 áreas en las que se desarrolla la psicomotricidad, en la que se perfecciona, en la que se adquiere capacidad, ¿ya? Entonces el esquema del cuerpo, el esquema corporal no es otra cosa de la representación del cuerpo, de cómo esta se maneja en un determinado lugar o espacio. ¿Ya? La lateralidad habla del predominio funcional. Hablamos de una lateralidad homogénea, o puede ser izquierda o derecha, como aquí vemos, donde el niño puede manejar solo con la derecha o solo con la izquierda, cruzada, los dos lados, como vemos aquí, contraria, imitación, forzamiento. ¿Qué quiere decir? Puede ser que el niño tenga más habilidades con la mano izquierda, pero por fijarse a todos que están agarrando el lapicito con la mano derecha, entonces él pasa, pero no está dentro de su desarrollo. Mixta quiere decir los dos lados del cuerpo, entonces que eso quiere decir que maneja ambos lados del cuerpo de manera correcta, ¿ya? Y el ambidiestro es cuando aún no está definido. Esto ya va a lo manual. Entonces, cuando el niño puede estar escribiendo con la derecha y después puede estar escribiendo con la izquierda, entonces no está definido. Entonces, a eso se refiere. En cuanto al equilibrio, puede ser, y la motricidad puede ser estático o puede ser dinámico. A eso se refiere. Es la postura que un niño pone en un espacio determinado y, y lo que conlleva esto a una motricidad dinámica, ¿no? O sea, pueden estar en un lugar que a la vista aparentemente, entre comillas, vamos a decir, están quietos, pero están desarrollando actividades manuales. O ya, pero no se están cayendo de su silla. Esto se da también ya en actividades más grandes, cuando al niño lo están haciendo jugar en el patio, está dinámico, pero con un equilibrio. ¿Ya? O cuando les decimos quietos, mantienen un equilibrio estático, no se nos están cayendo. ¿Ya? A esto se refiere esto. Para que podamos entender, ahora vamos a comprender lo que significa esquema corporal y lateralidad. Pero para ello es importante, para apropiarnos de estos dos conceptos, tenemos que también ver que ellos son, que se desarrollan en cuanto a a los movimientos. O sea, no estos 4 están solos,
se manifiestan en una actividad. Por ejemplo, aquí el esquema corporal, como lo entenderían, es el espacio en el que se encuentra. Lateralidad se lo puede ver en qué pie va a poner primero antes de avanzar. El equilibrio, obviamente, si ven, es una actividad para caminar sobre una tabla, y la motricidad se refiere también al movimiento. Entonces vemos diferentes actividades donde estas 4 áreas se desarrollan. Pero cuando el niño está sentado, dibujando, pintando, también desarrolla motricidad, ¿ya? Entonces, ahora sí, para ver cómo funcionan estos dos, también tenemos que apropiarnos de la noción espacial, ¿ya? La noción espacial está ligada al conocimiento de los objetos, al espacio parcial y al espacio total. Esta noción espacial nos pone en una posición donde lo que conoceríamos como el eje corporal, el que me da el espacio para que yo pueda desarrollar una determinada actividad. El espacio parcial es cuando el espacio es limitado, cuando están dentro de 4 paredes, como se dice. Ya, entonces está limitado. En cambio, el espacio total es un espacio al aire libre. Todos los juegos al aire libre son desarrollados en el espacio total, y los juegos dentro del curso están dentro del espacio parcial. O todas las actividades que se desarrollan dentro de un espacio limitado es el espacio parcial. No siempre los juegos, pueden ser diferentes actividades que se lleven a cabo. Entonces aquí también vemos el eje corporal, como les decía, es el espacio que uno se toma para desarrollar alguna actividad. Por eso los niños, cuando antes de correr miran adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha. ¿Por qué? Porque están calculando, están viendo más o menos por dónde ir para que no se caigan, para que no se choquen, y así, etcétera, etcétera. Entonces, esa preparación que tienen a vez de mirar a ambos lados lo da por su eje corporal. Nosotros muchas veces lo tenemos de alguna manera desarrollado. Entonces, si nos piden correr, corremos directo, no nos fijamos a ningún lado, porque tal vez lo tenemos un poco más desarrollado esto del eje corporal. ¿Ya? En cuanto a la lateralidad, siempre vamos a agarrar o siempre vamos a tener más fuerza en la mano que nos domina o en el pie que nos domina. Lo mismo pasa en actividades al aire libre. Entre la noción espacial también entra lo que es la orientación, dirección, posición, dimensión. ¿Ya? En esto de orientación es lo que hablamos de arriba, abajo, delante, detrás, izquierda, derecha. Entonces el niño se orienta y bueno, ya lo va desarrollando. Entonces, estas dos no tienen mucha dificultad al momento de desarrollarse. ¿Ya? Siempre con ejemplos o como que continuamente les estamos hablando suban a la cama, bajen de la cama, está delante tuyo, está detrás tuyo, pero es muy rara vez que a un bebé pequeñito de unos 2, 3 años le digan, está a tu mano izquierda o está a tu mano derecha. Siempre le señalamos, está ahí, está ahí. Entonces, a una persona grande ustedes pueden decirle, váyase por mano izquierda. Entonces, a un niño le va a dificultar saber cuál es su mano izquierda. Entonces es por eso que se tiene, este es uno de los principales problemas que se tiene en el desarrollo. Y es porque no hay una adecuada estimulación. Entonces, para nosotros mismos nos orientamos más rápido, arriba, abajo, delante, atrás. Izquierda, derecha es como algo que no lo usamos, siempre lo apuntamos. ¿Ya? En cuanto a dirección, hacia arriba, hacia adelante, no es lo mismo que arriba y abajo. Si ustedes ponen un objeto, una manzana, sobre la mesa, vamos a decir, está arriba de la mesa. Pero cuando decimos hacia arriba, hacia adelante, es más de dirección, desde hasta.
Por ejemplo, si vas hacia arriba, dirección, ¿no? Si vas caminando hacia arriba, te vas a encontrar con tu mamá. Si vas caminando hacia abajo, te vas a encontrar con el colegio. Si vas hacia adelante, em, vas a poder avanzar. Entonces, esto es más de dirección. Si vas hacia atrás, volverás a tu curso. ¿Ya? Entonces, esto de dirección es diferente a esto de orientación. Por eso miren, hacia arriba es de dirección. Vamos hacia arriba. En cambio, este es de orientación. Ella está delante y está detrás. ¿Ya? Entonces, si él estuviera aquí arriba, él está aquí arriba, él está abajo. ¿O dónde está tu mamá? Está en el piso de arriba. ¿Ya? Bueno, creo que he usado mal el ejemplo de la manzana, pero esto de orientación y dirección es algo más personal, o sea, más llevado hacia las personas. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces ponte delante de la mesa, ponte detrás de la mesa. Por ejemplo, y aquí ya va más claro lo de la manzana, se usa posición más en objetos, encima, debajo, cerca, lejos, junto, separado, cerca, lejos, ¿ya? A eso se refiere. Por ejemplo, el de decir adentro y afuera puede ser en posición de objeto o también de orientación, ¿ya? Dependiendo en qué estoy usando. Si estoy usando de objetos, entonces podemos decir, ¿no? La manzana está dentro del cajón. Pero muy rara vez nosotros decimos, estoy dentro de mi casa. Siempre digo, estoy en mi casa. Entonces, eso de adentro y afuera más se lo pone en posición de objetos. No decimos tampoco, estoy adentro del colegio, estoy fuera del colegio. A ver, muchas veces uno se refiere y dice, estoy en el colegio. O dice, ya salí del colegio. Entonces ya lo lleva más como dirección, para que no exista confusiones entre estos términos. En cuanto a dimensión, eh, esto ya puede ser con objetos o con personas, ¿no? Grande, pequeño, alto, bajo, largo, corto. Entonces, cuando uno explica, a veces dice, no, era un perro más pequeñito, menudito, y entonces lo empieza a describir. O también puede decir, era una caja pequeña, eh, era baja, era corta, no era larga. Entonces, esto de dimensión nos sirve tanto para personas como para objetos. En cambio, esto de la orientación y la dirección es más personal. Y la posición es más de objeto, ¿ya? Alguien me podría decir, sí, pero si alguien viene de lejos o está de cerca, lo usamos, pero no como posición, no cuando vos ves a una persona directamente dices, ahí viene. O uno usa, ¿no? Ya está cerca, ¿por qué? Ya se nos está acercando, ¿no ve? Pero siempre cuando vemos eso decimos, ahí viene, ¿no ve? En cambio, cuando sí vemos algo, un objeto, decimos, uy, sí, está lejos o queda lejos, ¿ya? Entonces, estamos usando estas palabras en cuanto a lo que es la noción espacial, para que no se vayan a confundir. Relacionada a esto de la noción espacial, lo que es lateralidad y lo que es el eje corporal, está la noción temporal. La noción temporal no se puede separar de ninguna manera de la noción espacial, ¿ya? Porque siempre que nosotros hacemos un movimiento o tenemos una acción, se hace en un lugar determinado y en un tiempo determinado.
¿ya? Entonces, a eso se refiere la noción temporal. No se pueden dividir, o sea, no se puede explicar por un lado la noción temporal y por otro lado la noción espacial. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos hablando de la noche, normalmente uno duerme, está recostado en su cama. Ese es el eje corporal, ¿no? Está durmiendo en su camita. ¿En qué lugar? Bueno, ya hemos dicho, en su casa, en un lugar de descanso, y en el tiempo sería en la noche. Entonces, a eso se refiere. No podemos hacer no podemos hacer un movimiento sin pensar en el tiempo. Entonces, por eso es que también hay horarios donde dicen, este es el tiempo de jugar, este es el tiempo de hacer tarea. Entonces, ya viene relacionado. ¿Lo ven? Entonces, por esto está la noción temporal y espacial, nos ayudan a comprender lo que es el eje corporal y la lateralidad. Sigamos. Elementos de la temporalidad. Orientación temporal. ¿A qué se refiere? Entonces, nosotros nos encontramos en un lugar determinado. Estamos jugando. ¿Por qué? Porque debe ser hora del recreo. ¿Ya? La estructura temporal, la estructuración temporal, eh, se refiere a los elementos que componen eh, este tiempo determinado. Si yo quiero jugar, voy a hacerlo en el parque, puede estar solo, puede estar alejado. Entonces, a eso se refiere. Entonces, son los elementos físicos que están ahí en la estructuración temporal. Y la organización temporal se refiere a que en este lugar solamente los niños tendrían que estar en el día y no así en la noche. ¿Me ve? A eso se refiere. O sea que hay un momento para jugar. Entonces la orientación temporal es del niño. El niño dónde se encuentra. La estructuración temporal, todos los elementos o las personas que se encuentran en este lugar compartiendo de este momento. Y la organización temporal se refiere a que estamos en el día, por eso si estamos jugando. Si estuviéramos en la noche tendrían que estar dentro de su casa. ¿No ve? A eso se refiere lo que es la organización temporal. Aquí hay un ejemplo que se llama pictogramas, que para que los niños entiendan, por ejemplo, aquí pueden poner el dibujito de un niñito, un muñequito, el del papá y el de la mamá. Mañana, ¿qué vas a hacer? Entonces el niño dirá, voy a ir a la escuela y va a poner este gráfico de la escuela. Hoy, ¿tu mamá qué hizo? Llegó a mi casa después de dejarme en el colegio. Y ayer, ¿tu papá qué hizo? Se fue a trabajar. Entonces ya está ordenando en tiempo, ya está teniendo orientación estructural y organización. Entonces, aparte, no solamente piensen que la orientación temporal se refiere a las horas, al día, sino es un todo, es todo el movimiento que nosotros tenemos durante el día, de acuerdo a determinadas horas. Como vimos en el anterior esquema, donde estaba la flecha atravesada, vimos que había el eje corporal, la lateralidad, el equilibrio y la motricidad. Por razones de estudio se las separa, pero estas cuatro se desarrollan de manera integral. ¿Ya? Ya hemos hablado del esquema corporal, lo que era el eje corporal propiamente dicho y la lateralización. Entonces es como nosotros conocemos nuestras partes y cómo se va desarrollando o cómo se va desplazando en el medio. Entonces para ello es importante conocer los objetos, eh, poder ver, poder controlar qué es duro, qué es blando y etcétera, etcétera, ¿no ve? Entonces a eso se refiere el esquema corporal, a como personas, a como cuerpo conozco, empiezo a conocer para qué sirven mis manos, para qué sirven mis pies, cómo me voy a desplazar, a través de qué.
Entonces, a eso va. Y dentro de esto también está el equilibrio, ¿ya? Entonces, como les decía, por razones de estudio se los separa. Pero hablábamos de la motricidad y ahora estamos viendo dos tipos de motricidad que vamos a estudiar a continuación. ¿Qué se entiende por motricidad? Y vamos a ver qué es la motricidad gruesa y la motricidad fina y por qué se diferencia del movimiento que vamos a ver en un módulo posterior. Entonces, unidad 2, motricidad. ¿Qué se, ¿Qué se entiende por motricidad? Es el movimiento constante durante todo el día. Hay movimientos que no son conscientes a movimientos que son conscientes. ¿Ya? Cualquiera de estos hacen que nos desplacemos de un lugar a otro. ¿Ya? Y nos ayudan a cumplir diferentes tareas, objetivos, etcétera, etcétera. No todos los movimientos son conscientes, no solamente los que están internamente, ¿no ve? Se refiere también a aquellos movimientos que nosotros ya los tenemos practicados y ya los tenemos desarrollados. Por ejemplo, cuando yo salgo de la casa, no pienso al caminar pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, ahora cómo me tengo que parar, o sea, no pienso ya en esos movimientos porque de alguna manera ya se han hecho parte de mi desarrollo y son conscientes. En cambio, cuando un niño está empezando a caminar, está empezando a moverse, empieza a pensar, por eso se les dificulta a muchos caminar. Dicen, ayer con qué piecito he empezado. Entonces, a eso se refiere a un movimiento que no es consciente, pero sí me ayuda a desplazarme. En edades tempranas, esa capacidad no se la tiene desarrollada. Pero también, por otro lado, hay ciertas actividades que realizamos y que necesitan precisión y coordinación, ¿ya? Como por ejemplo el escribir. Ya eh, a estas destrezas precisas y coordinadas se las conoce como motricidad fina. Y en cambio, a los movimientos corporales amplios y por así decirlo, que en cierta forma también son coordinados, se le llama motricidad gruesa. A ver, vamos a ver más adelante esos dos conceptos de los que estoy hablando. La motricidad genera movimientos, empieza a controlar de alguna forma nuestra motricidad o el comportamiento motor, como lo que les decía, a medida que una persona va caminando o va haciendo diferentes movimientos, ya son movimientos tal vez no conscientes, ¿ya? Entonces vamos adquiriendo habilidades motrices, si hablamos de una edad temprana, sabemos que primero los niños les cuesta sentarse, erguir la cabeza y demás. A medida que va pasando el tiempo, estas habilidades motrices van mejorando. Desarrollo psíquico, como decíamos, pero estábamos hablando de una psicomotricidad más antes. Entonces, a medida que uno va desarrollando sus habilidades motrices, también el desarrollo psíquico. También, o sea, vamos aprendiendo de lo que estamos haciendo y de alguna forma el desarrollo social porque el movimiento nos permite interactuar con otras personas. Hace rato hablábamos de la motricidad fina y de la motricidad gruesa. Son parte de la motricidad. Estamos hablando en una etapa parvularia, ¿ya? Entonces hay la motricidad fina y la motricidad gruesa. ¿Qué es la motricidad fina? Es un movimiento fino, preciso y coordinado. Son movimientos cortos que se hacen. Por lo general, no involucra a todo el cuerpo, solo a las manos, a los ojos, a la cara, a los dedos. Entonces este movimiento abarca órganos, como les digo, abarca órganos determinados, ¿ya?
Por eso si hablamos de motricidad fina, hablamos de precisión, coordinación y maduración. La motricidad fina tiene un proceso más largo de maduración, hay que hacer mucho más estimulación, hay que hacer una buena y adecuada estimulación. Por eso a un inicio, a todos, si hablamos de niños, se les dificulta agarrar correctamente el lápiz. Pero no dicen, es que no sabe, es que está en la edad de no saber y hay que hacerle una adecuada estimulación temprana para que el niño vaya fortaleciendo los dedos, para que vaya fortaleciendo las manitos, los brazos y empiece a coordinar. Esto de la motricidad fina se la desarrolla, como les digo, desde edades tempranas, desde los 0 años ya uno puede hacer, pero no les estoy diciendo que les hagan hacer tareas, que les den libros de dibujo y etcétera, etcétera. La motricidad fina hay que respetarla de acuerdo a la edad del niño. Hay que empezarle a dar tareas o actividades de acuerdo a su edad, pero de ninguna manera me puedo enfocar solo en la motricidad fina y dejar de lado a la motricidad gruesa. Sigamos. ¿Por qué? Porque la motricidad gruesa me ayuda a que la motricidad fina madure. ¿Ya? Continuemos. Aprendizaje es un aprendizaje a largo plazo. Es algo que no lo vamos a olvidar en la vida y a medida que vayamos avanzando lo vamos a ir perfeccionando. Si uno sabe, por eso es que los niños pequeñitos no tienen una buena letra en carta. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo empezar por imprenta, no por carta. ¿Ya? Entonces, ahora que están viendo, van entendiendo muchas cosas. No se puede entrar a un nivel inicial o pre-kinder y decirles, ya, traigan dónde están sus cuadernos de escritura. No, porque todos no van a poder hacerlo bien, porque todavía no son precisos, no son coordinados, sus deditos no tienen la maduración. En esto tan pequeño que es la motricidad fina, todavía no tienen un eje corporal, una lateralidad bien definida, cosa de que no se pierdan en las hojas de papel. Por eso es que la motricidad fina es un proceso cíclico, porque se debe hacer a veces hasta las mismas actividades o diferentes actividades, pero con el mismo fin, para que el niño pueda aprender. Entonces es un proceso cíclico. Y muchas veces parece que está fuera repetitivo, pero depende de la educadora el material que prepare para la motricidad fina. En cuanto a los aspectos que desarrolla la motricidad fina, son la coordinación visomanual, la motricidad facial, la motricidad fonética y la motricidad Para que exista un buen desarrollo de estos 4 aspectos que les acabo de mencionar, se debe realizar actividades significativas en los 5 primeros años de vida. Si uno desarrolla de una manera adecuada la motricidad fina en estos 5 primeros años o en la edad párvula que se conoce, entonces más adelante no se va a tener problemas, no se va a tener problemas de aprendizaje con estos niños. Pero si nosotros no tenemos o no estimulamos de una manera adecuada a los niños, se van a ver en edades superiores estos problemas de aprendizaje, estos problemas de motricidad. Como les digo, estos 4 aspectos se los desarrolla en los 5 primeros años de vida. Después ya es como un proceso continuo. Ya no se divide a partir de los 6 años motricidad gruesa o motricidad fina. Es solo motricidad. Es hasta los 5 años donde se diferencian estas dos motricidades. ¿Por qué? Porque cada una tiene una característica y tienen diferentes formas de trabajar. Obviamente, una no está encima de otra. Las dos son importantes, como les decía. Muchas veces por las exigencias de los padres de familia, pasa de que ustedes solamente se dedican a desarrollar la motricidad fina y no la motricidad gruesa.
Y esto conlleva a que en otras áreas el niño no se desarrolle de una manera adecuada, no fortalezca los mismos músculos de sus extremidades. Entonces le va a llegar a acarrear un problema en la motricidad fina. Hablemos sobre la coordinación visomanual. ¿A qué se refiere la coordinación visomanual? Es la coordinación de las manos con la vista, con el sentido de la vista. Son esas actividades donde los niños se concentran tanto porque la están desarrollando. Eso de coordinar lo que ven con lo que hacen es tan importante para fortalecer esto de la psicomotricidad fina. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El ensartar cuentas con el hilo o al hacer esos trabajos manuales donde a los niños les hacen pasar la lana por diferentes huequitos, esas son actividades de coordinación visomanual. La pintura, de alguna forma la preescritura, que la preescritura son las líneas, los puntitos, esas cosas que les hacemos hacer, que son importantes de desarrollarlo. Es importante darles puntitos y palitos antes de darles letras. Dicen, ay, no, en ese kinder puntitos y palitos nomás les hacen hacer. Pero está muy bien. ¿Cómo un niño va a empezar a escribir si no se está apropiando todavía como tal de las letras? Puede ser que letras siempre las ha visto, pero no se les está apropiando. Todavía no sabe cómo dibujar esas letras. ¿Ya? Entonces, ¿con qué sí se están vinculando más? Y por eso les digo que es importante que los niños empiezan a, si les hacen escribir, háganles escribir una imprenta, es con los palitos. Porque eso es. O empezamos a hacer ejercicios con las figuras geométricas. Porque con eso relacionan, con esos palitos y puntitos relacionan a las letras, empiezan a tener un conocimiento. Entonces a eso se refiere, o poner maicitos dentro de las botellas. Por eso es que lo hacen de una forma tan concentrada y calladitos, porque están usando los ojos para hacer. Esta coordinación visomanual, obviamente que con el paso del tiempo se la va mejorando. Por eso hay personas que eh, cuando ya llegan a niveles superiores pueden escribir hasta sin ver su hoja, pueden costurar sin necesidad de ver, tejen de manera mecánica. Entonces quiere decir que esto de la coordinación visomanual muchas personas lo tienen bien desarrollado. Por ejemplo, al manejar un auto, uno no está viendo cuál es el acelerador, cuál es el embriague, dónde es la caja, ya lo hace de una manera funcional, mecánica. ¿Por qué? Porque la coordinación visomanual en edades ya adultas o jóvenes ya la tienen desarrollada. En cambio, en niños pequeños no lo tienen todavía desarrollado. Entonces yo no le puedo pedir actividades que yo sé que no va a poder cumplir. Entonces a eso se llama coordinación visomanual. A la coordinación del sentido de la vista con las manos. Ya les he dado algunos ejemplos. La motricidad facial. Este aspecto también se va desarrollando. Un niño cuando está triste cambia su semblante y muchas veces no lo hace de manera consciente, que se pone cabizbajo o sabe que es así. Entonces, esto también, esta forma de expresarnos facialmente con algunos gestos, es un proceso que tenemos que aprender a entenderles a los niños. Esto tiene que ir con la acción. Pueden decirle, ¿estás feliz de lo que estás haciendo? Sí, y tener una cara triste. Pero parece que estás triste. Ah, así estoy triste. No, estoy feliz. Entonces, esa es la coordinación. Ay, no es que, ay, no, este niño tonto no sabe ni cuándo está feliz ni cuándo está triste. No, todavía no existe una coordinación entre lo facial, entre sus gestos con las actividades que está realizando. Puede ser que esté jugando, pero puede ser que tenga una cara de aburrido y uno les pregunta, ¿estás aburrido? No, estoy bien. Entonces, bueno, entonces ya uno se entiende que todavía no está relacionando sus gestos con las actividades.
O uno puede estar en un cumpleaños y decir, ay no, se están divirtiendo, están jugando, re bien. Y viene su hijo y dice, vámonos, estoy aburrido. Pero estás jugando, estás riendo. Sí, pero estoy aburrido. ¿No ve? Entonces, en edades pequeñitas, casi hasta los 5 o 6 años, todavía no coordinan sus movimientos faciales con las actividades que están realizando. Y para que esto se desarrolle, esto de la gesticulación se desarrolle, es importante trabajar la motricidad gruesa. ¿Ya? Entonces, sigamos. En cuanto a la motricidad fonética, se refiere al habla. Desde el momento en que el bebé pronuncia un ruido, ya se está comunicando con nosotros, ya está haciendo referencia a algo. Las palabras que más sabe son papá y mamá, porque es con eso que se relaciona todo el tiempo. Pero en sus palabras les van a decir que quieren leche, que quieren salir, que están sucios, que están incómodos, etcétera, etcétera. Esta motricidad fonética se va desarrollando a lo largo de la vida. Por ejemplo, a nosotros nos gustan los bebés, pero si nosotros les hablamos toda una vida como bebés, siempre van a hablar como bebés. Y llegan al kinder y hay niños que no hablan como bebés y se hacen, lastimosamente, el niño es sincero. Bueno, no sé si es lastimosamente, pero es una de las cualidades y particulares que tiene el niño, es sincero. Le va a decir, ¿por qué estás hablando como bebé? ¿Eres bebé? Y no lo está haciendo con maldad, es su sinceridad que le está haciendo actuar. ¿Qué va a pasar con el otro niño? Por sus emociones se va a asustar y ya no va a querer hablar. Puede ser que haya un problema fonético, como alguna vez les he dicho, puede ser por el frenillo, o también puede ser que nosotros mismos se lo hemos provocado al quererles hablar como bebés o como niños, o que nosotros pronunciemos sus palabras en vez de que ellos nos enseñen a nosotros. Cuando el niño, por ejemplo, dice yeye, ay, anda a preparárselo yeye para el bebé. Y yeye, y yeye, y yeye, y encima nos enseñan a hablar ellos a nosotros en vez de que sea al revés. Puedes decirle, ¿quieres yeye? El bebé va a decir sí. Y vos le dices a la otra persona adulta, bueno, anda a preparárselo leche. Y si soy yo la que tiene que preparar la leche, me dicen, ¿quieres yeye? Le puedo repetir su palabrita. ¿Quieres yeye? Y él va a decir sí. Ah, ya. ¿Quieres leche? Ya, te lo voy a hacer. Listo. Entonces ella sabe en su lenguaje que puede decir yeye, pero sabe que para vos eso es leche. ¿Me entienden? Entonces así se debe trabajar la fonética. Porque yo a veces voy a centros o voy a lugares o doy charlas a padres de familia donde el niño enseña su léxico, su vocabulario a los papás. Una vez me pidieron, dame tata, y yo ya estaba cuadriculada, yo no sabía qué era eso. Y su mamá me dijo, es esto, ven, yo te voy a dar tata. Y yo la observé y eran varias palabras, o sea, eran como 15 palabras que el niño tenía para comunicarse con ellos y los papás se lo han apropiado tanto que a veces hablaban así, ¿no ven? Ay, no, y creo que la tata era como una galleta. Y hablando así, ya entre gente adulta, decía, ay, la tata se rompió. O sea, de la galleta parece que se quebrajeó. Y yo le dije, la galleta. Sí, 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 ay, la galleta, es que como él habla así, él nos ha enseñado. Entonces, eso está mal en cuanto a la motricidad fonética. No puede el niño enseñarnos a hablar a nosotros. Si bien tiene palabras para decirnos, para comunicarse con nosotros, nosotros tenemos que saber abordar esas palabras. Sin miedo, sin vergüenza, no les vas a decir, ay, no sabes ni hablar, no se dice así. No, respetar sus palabras, pero también decirles que esa palabra que tú le entiendes, en realidad se dice así. Como les decía, la yeye. Por ejemplo, les pongo un caso más personal. Mi hija decía a todo Gigi, quería agua era Gigi, quería leche y decía Gigi. Y por eso es que le decimos Gigi, ¿ya? Pero me decía Gigi, Gigi, ¿qué es lo que quieres? Porque como a todo le decía Gigi,
yo no sabía entenderle y yo le decía, mostrame con tu dedito, no, y me mostraba otra cosa y me decía, Gigi, quieres tu juguete, toma tu juguete, sí, juguete, ¿no? O Gigi, lloraba por su leche, yo, ¿qué es lo que quiere? Porque imagínense, ella tenía una palabra para decir todo. Entonces yo le señalaba y ella ya me apuntaba con su dedito y ya le empezaba yo a decir palabras. Porque puede darse el caso de eso, que tienen una palabrita para comunicarse con todo. Pero nosotros tenemos que fortificar, estimular esa motricidad fonética. Sí, se quedó con el apodo de Gigi, porque lo decía todo el tiempo, nos pareció divertido y se lo dijimos y hasta el día de hoy se lo decimos. Pero en esa etapa también fortalecí lo que era su motricidad fonética. Entonces, cuando ella me señalaba a algo, entonces yo le daba y yo le mostraba y le decía el nombre. Entonces ella ya lo decía en sus pequeñas palabritas. ¿Ya? Eh, Uno puede decir, pero es mucho tiempo que uno les da a los niños, pero es cierto, los niños son de cuidado. Por eso, cuando hablamos en los módulos primero, tiene que ser una decisión tanto de la papá y de la mamá para tener un hijo. Y mi persona trabajaba, estudiaba, hacía las mismas cosas que sigo haciendo ahora y tenía tiempo para fortalecer su motricidad fonética, esa habla, la articulación de las palabras, los músculos de la boca para que coordine bien, hacerle hacer algunos ejercicios. No es necesario que le hagan estimulación temprana a las 24 horas. Con 15 minutos que se dediquen, si ustedes tienen hijos, a sus hermanitos chiquitos en esta edad de 0 a 5 años, lo pueden hacer tranquilamente. Ahora, si van a ir a trabajar a un centro párvulo, deben hacerlo. Es su obligación. Para eso se está estudiando. Si van a ir a un kinder o un prekinder, entonces tomar esta recomendación. Y hablando de la motricidad gestual, no se refiere a los gestos, la motricidad gestual, porque ya habíamos hablado de la motricidad facial. En la motricidad gestual no se refiere. Cuando estemos avanzando expresión corporal, vamos a hablar de los gestos, pero no es la motricidad gestual. ¿Ya? La motricidad gestual se refiere al desarrollo coordinado, al desarrollo preciso de las manitos hasta el desarrollo de los 10 dedos. Entonces, esto habla más de las manos, no es gestual, no confúndanlo, esta motricidad gestual no quiere decir de los gestos, ¿ya? Entonces se refiere a eso, al desarrollo de la mano, ya sea de ambas manos, pero siempre hay una que predomina, a no ser que, como les decía, sean ambidiestros, que es muy raro esos casos donde hay niños que desarrollan ambas manos y las pueden usar hasta grande, ¿ya? Entonces es el desarrollo de las manos, específicamente de los dedos. ¿Qué dedo va a dónde para amarrarse los zapatos, para agarrar el bolígrafo o el lápiz o algunos materiales, cómo debe apoyarse? Cuando son niños cuando son bien bebés, pequeñitos, digamos, a los 1 año, agarran un objeto a mano llena, pero a medida que van creciendo usan el pulgar y el índice para levantar ya objetos más pequeños. Entonces ya ejercitan. Entonces a eso se refiere. Hasta los 7 años, más o menos, ya se tiene definido con qué mano uno escribe, porque en realidad recién se tendría que empezar a escribir a partir de los 6, entre los 6 y 7 años. No se debería empezar a escribir más antes. O sea, no le estoy diciendo con eso que no deberían agarrar lápices. ¿Ya? Entonces, esos ejercicios que se hacen al agarrar lápices, al dibujar, al pintar, al garabatear, eh, ayudan al desarrollo de los dedos, ¿no ve? De cómo se apoya. A veces alguien dice, ay, no, en mis dedos no tengo mucha fuerza, o tal vez ha tenido una mala estimulación temprana, una mala estimulación en cuanto a la motricidad gestual. Entonces,
a eso se refiere, ¿ya? Entonces, como si ustedes así van ejercitando, cómo ustedes agarran el lápiz, cómo ustedes apoyan, imagínense lo complicado que es para niños tan chiquitos hacerles hacer ese ejercicio. Entonces, ¿qué actividades se les puede dar acá? Acá para la motricidad facial, siempre actividades de cuentos cortos para ver las expresiones de los niños y preguntarles, ¿no? Cuando están medio serios, ¿estás aburrido? ¿Te duele algo? Ay, no, no. Y recién se van a dar cuenta que tienen esa carita. Entonces ahí se trabaja la motricidad facial, la motricidad fonética, en lo que hablan, en lo que ustedes les escuchan, en lo que ustedes corrigen y sepan corregir bien las palabras, no decirles no se dice así, entonces no asustarlos, sino decir, si ellos han dicho una mala, no una mala palabra, sino han hecho una mala pronunciación, ustedes vuelven a pronunciar esa misma palabra para que el niño se dé cuenta la diferencia en cómo se escuchan ustedes y cómo se escucha en ellos. En cambio, en la motricidad gestual ya baja más a los dedos, entonces ejercicios, actividades dactilares, ¿ya? Entonces, de sujetar, agarrar, pueden hacerles levantar moneditas de 10 centavos en el suelo para que, para que vayan fortaleciendo las manos, la prensión, todo eso. Entonces, son cuatro aspectos de la motricidad fina importantes para poder llegar a una edad adecuada y poder escribir en carta, ¿ya? No a niños tan chiquititos los voy a poner haciendo en carta porque lo van a hacer porque ya tanta presión lo van a hacer, tan traumante el ejercicio lo van a hacer. Ustedes serán cordiales, pero hay mamás, papás que no tienen paciencia, obviamente, porque no tienen los estudios de parvulario para tener paciencia a sus niños. Entonces les van a gritar, les van a reñir y por todos esos procesos traumáticos no van a hacer. Pero al no tener un buen desarrollo en cuanto a la motricidad fina, en cuanto a estos cuatro aspectos, van a acarrear otro tipo de problemas a largo plazo que se va a ver ya en primaria. Muchos errores ortográficos, tienen miedo de leer, tienen miedo de leer en público, no tienen una buena redacción, no comprenden ya los contenidos del lenguaje más amplios. Entonces, esas cosas provoca el, la mala estimulación. Entonces, siempre hay actividades para trabajar esto de la motricidad gestual. Y si alguna vez lo buscan, búsquenlo como motricidad gestual, no como coordinación gestual y mucho menos estimulación gestual, porque sí les va a mandar en cuanto a gestos, o sea, sí les va a hablar de actividades para trabajar los gestos y qué sé yo. Pero en motricidad gestual, si alguna vez lo buscan, les van a mandar a actividades justamente para desarrollar el movimiento dactilar, el movimiento de los dedos. ¿Y cuáles son los dedos más usados? Son los pulgares, los índices y los dedos del centro. El meñique y el dedo y el otro dedito que está al lado del dedo del medio, que creo que es el dedo anular, sí, el dedo anular, el meñique y el anular son solamente para darnos puntos de apoyo, para apoyarme correctamente. En realidad son dedos de apoyo. ¿Que también necesitan ser estimulados? Sí, porque tienen que tener fuerza para que cuando yo me estoy apoyando sobre ellos, tienen que soportar el peso, uno de mis dedos, del apoyo y del lápiz o lapicero que estoy agarrando. Entonces, pero primordiales para movimiento, sujeción, prensión son los tres dedos que les había dicho, que son el pulgar, el índice y el dedo del medio. Esos tres nos sirven para presionar. A ver si ustedes intentan levantar algo con su dedo meñique y con el anular, no lo van a poder hacer solo. Entonces, automáticamente su mano se va a girar para agarrar con esos tres dedos. A mano llena, a no ser que sea una pelota o un objeto muy grande, pero ustedes siempre van a ver que van a priorizar esos tres dedos. Ahora, si lo hacen el ejercicio voluntariamente, van a poder controlar eso. Van a decir, no, dicen, yo he alzado a mano llena. Pero si ustedes hacen ese movimiento involuntario, van a ver que los tres primeros dedos que se ponen sobre un objeto son el pulgar, el dedo índice y el dedo del medio.
exactamente, para aprendernos a amarrar las agujetas o los guatos, como quieran decirlo, eh, si no tuviéramos un dedo pulgar, no podríamos amarrarnos los zapatos, se nos dificultaría. ¿Por qué? Porque él hace prensión. Entonces, otra actividad para desarrollar la motricidad gestual es amarrar lazos, hacer actividades para amarrar guatos, no zapatos propiamente, ¿no? Sino hacer nuditos, actividades pequeñas o actividades que solamente involucren a los dedos, ¿ya? Continuemos. En cambio, a la motricidad gruesa se refiere o se define como la habilidad que tiene el niño o que va adquiriendo para moverse armoniosamente, ¿ya? Para moverse de una manera coordinada y mantener el equilibrio. Además, adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos, ¿ya? Entonces, la motricidad gruesa se diferencia del movimiento porque la motricidad gruesa también se la trabaja o se la desarrolla en los 5 primeros años de vida. En cambio, el movimiento que ustedes adquieran, lo van a tener siempre, siempre van a estar moviendo. Estamos hablando de niños que no tienen discapacidad porque ustedes son parvularia. Si fueran parvularia especial, sí, hablaríamos otro tipo de contenido. Pero estamos hablando ahora de niños que tienen un desarrollo adecuado. Entonces, a medida que el niño va creciendo, desde que nace hasta que llega a los 5 años, ya va controlando estos movimientos. Al principio son torpes. Si ustedes les dicen póngase de un pie, van a estar un rato, se van a equilibrar, pero después se van a soltar torpemente y van a ver que se van a empujar entre ellos. ¿Ya? Por eso sus movimientos son bruscos. Cuando son bebés, prácticamente se podría decir que hasta involuntarios son, pero igual tienen movimientos. Se empiezan tal vez los primeros meses, casi no se mueven mucho, las primeras semanas, cuando ya llega los primeros meses, ya empiezan a moverse. Pero eso, cuando ya estamos en el siguiente semestre, hay que respetarle los movimientos. No al segundo mes dicen, ay, mira, levanta su cabecita, le haré sentar y lo hago sentar a sus 2 meses, le voy a arruinar la espaldita. O a veces dicen, ay, no, mi hijo desde los 8 meses ha caminado. Y a veces son niños que no crecen mucho. Entonces todo tiene una edad, todo tiene un tiempo y todo tiene un porqué. ¿Ya? Como esto de la motricidad gruesa. Les decía, ¿qué me ayuda en realidad a desarrollar la motricidad gruesa? Los reflejos que no se han adquirido en la etapa del gateo. Eso me ayuda. Hay niños que, ay no, este nunca ha gateado y por eso se cae, pero se puede corregir a través de actividades, se puede corregir, se puede fortalecer. La motricidad gruesa no solamente son actividades recreativas, sino también de estimulación y fortalecimiento. ¿Ya? Entonces, si alguien dice, ay, no, en ese kinder solo juegan, no, están fortaleciendo su motricidad gruesa. Si yo quiero que el niño desarrolle o desarrolle la motricidad gestual, que me agarre correctamente el lápiz, que haga dibujos, que pinte dentro de los dibujos y no se salga de las rayas, entonces tengo que trabajar con la motricidad gruesa. Tengo. Al inicio les haré atrapar balones grandes para que agarren con toda su mano, con su cuerpo y lo presionen contra el pecho. Pero de ahí les pasaré pelotitas más chiquitas. ¿Para qué? Para trabajar lo que es la motricidad gestual. Me agarras con una mano. Al principio les va a costar. Al principio no van a poder, porque la motricidad gruesa te ayuda a que coordines tus movimientos, a que sean armónicos. No se trata solamente de hacerles bailar y cantar y corretear sin sentido y sin razón. ¿Ya? Porque puede haber actividades musicales que solamente sean baile y no les estén enseñando absolutamente nada, o que sean simplemente baile y que les siga enseñando los colores, las letras y etcétera, etcétera. Eso solamente son canciones, nada más, ¿ya? Pero si yo tengo una actividad como el famoso cabeza, cara, hombros, pies y hombros, pies, y qué sé yo, que más viene después, entonces esa sí me va a dar un desarrollo armónico del cuerpo. Voy a aparte conocer
de saber la canción, de saber las partes de mi cuerpo, voy a saber dónde están ubicadas. Estoy fortaleciendo, ¿ya? Por eso a veces en algunos kinderes piden cuerda, piden patapata, piden una hula, piden pelota, pero si les piden y no les hacen trabajar, entonces que no se está haciendo un adecuado trabajo en cuanto a la motricidad gruesa. ¿Qué aspectos de la motricidad gruesa uno desarrolla a medida que va creciendo? Ustedes, tal vez si han tenido bebés o no han tenido bebés o han visto niños chiquitos, a veces no se les da un adecuado desarrollo en la motricidad gruesa y es por eso que cuando llegan ya a una etapa preescolar o van a la guardería, no tienen no tienen unos buenos reflejos, no tienen fortaleza, no tienen movimientos coordinados, les cuesta saltar de un pie, les cuesta alternar los saltos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, porque no han sido fortalecidos. Por eso es importante el juego en la estimulación temprana, porque a través del juego se va a estimular esto de la motricidad gruesa. No les estoy diciendo con esto, no, tienen que estimular y que los lleven a fisioterapia. No, no tiene que ver una cosa, nada que ver con la otra. Sí es el fortalecimiento de los músculos, pero se lo hace a través del juego y del juego al aire libre. ¿Ya? Vamos a ver qué aspectos de la motricidad gruesa se desarrollan. Uno, el control de la cabeza, el control de rodar y sentarse. Cuando está más o menos de 2 meses, algo así, levantan su cabecita. Pero eso no significa, ay, se quiere sentar. No, está ejercitando. En esa posición de cúbito dorsal o horizontal que están los niños, no pueden ver algunas cosas, ¿ya? O ven la realidad desde otro punto de vista. Pero al levantar su cabecita y en ese pequeño movimiento que hacen, se ven la realidad desde otra óptica. No significa que a los 2, 3 meses el bebé se está queriendo sentar. No, no dice, ay, no, ya se ha aburrido estar echadito, le haremos sentar. No, no está haciendo eso. Solamente que ya está ejercitando los músculos del cuello para levantar la cabeza. Entonces tiene que ejercitar los músculos del cuello. Es como un ejercicio que ellos hacen. No les están pidiendo a gritos que lo sienten. Rodar. Y esta es una de las cosas que hacen los bebés muchas veces y cuando no hay protección se caen. Empiezan a rodar cuando ya han ejercitado los músculos del cuello, ya quieren sentarse, pero empiezan a rodar. Entonces ya ven que así se pueden desplazar de un lugar a otro, por eso hay que tener mucho cuidado cuando están en esta etapa de que se giran nomás en la cama y se caen, a veces se caen sin darnos cuenta y ya están en el suelo. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces las cunas son muy altas, los lugares y si alguno trabaja en una guardería con áreas de cuna, entonces ahí van a tener que tener mucho cuidado, no hay que dejar a los bebés solos. Y sentarse, lo ideal, los niños se empiezan a sentar a partir de los 5 meses más o menos. Antes de eso para mí es criminal porque pobres espaldas, ¿ya? Entonces, cuando ya hay esa fuerza para sentarse, no quiere decir que el niño va a estar sentado todo el día. Se cansa el peso de la cabeza, los músculos del cuello que están fortaleciendo, la espalda todavía que no está erguida. Entonces, eso ayuda. Entonces, de a poco hay que hacerle sentar. No decir, ay, mi bebé ya se siente y se sienta todo el día. Pobre espalda. Pobre espalda. Entonces, si su bebé hace sus ejercicios del cuello o ven que un bebé está haciendo sus ejercicios, ay, mira, se quiere sentar, no se quiere sentar, se está ejercitando. Como quiere ver otras cosas, se está ejercitando. A los 4 meses ya se le ayuda con un poco de almohaditas, pero nunca solo. ¿Ya? ¿Qué aspectos más se desarrollan de la motricidad gruesa? Gatear y caminar. ¿Qué es parte de de la motricidad gruesa? El gateo y caminar. En estos tiempos sé que es más difícil que un bebé gatee por las enfermedades que estamos viendo, pero siempre es importante hacerles practicar el gateo
un tiempo determinado. No hay que dejarlos gatear sin son ni ton, no importa que mi casa sea grande, amplia, siempre tengo que verlo. Porque cuando ya gatean y se sientan, encuentran algo, se sientan y todo es a la boca. Todo. No, no porque son niños que no saben, sino el siguiente semestre van a entender por qué los niños meten todo a la boca. Tengo que estar vigilando. Es más, el hecho de que se metan su mano a la boca en estos tiempos de pandemia tiene que, tiene que alarmarme. Entonces, de ninguna manera se dice, ay, no, ya sabe gatear y se lo deja. No es una mascotita, no es un ser independiente. Tenemos que cuidarlo. Termina de gatear, lavarles la mano. Porque no van a gatear todo el tiempo, se cansan también sus rodillitas, sus manos. Es un ejercicio difícil gatear para esa edad. Y caminar, primero lo van a hacer con apoyos, luego se van a ir agarrando, van a ir fortaleciendo y van a empezar a caminar de a poco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué aspectos más desarrollo? A través de la motricidad gruesa, correr y saltar. Una vez que ya camina, ya tiene la seguridad, va a empezar a correr. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros a través de la estimulación eh, que le demos, el niño pueda medir y controlar la velocidad a la que está corriendo. Igual lo que les explicaba de saltar. Primero van a saltar con sus dos pies juntitos. Luego van a intentar solo con un pie, luego con otro. Y aunque no crean, ese movimiento también es dificultoso. Por ejemplo, hasta que no entren a la etapa preescolar o a lo que se llama aquí kinder, los 3 primeros años de vida es responsabilidad de los padres hacer fortalecimiento en cuanto a la motricidad gruesa y de alguna manera de la fina. Cuando ya entran al kinder, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo la motricidad gruesa y a su vez la motricidad fina. Cuando un niño entra a una etapa desde bebé a las guarderías, entonces nosotros como educadoras párvulas no somos niñeras, no somos no estamos siendo empleadas para cuidar niños. Sí estamos o solamente cuidarlos y atenderlos. Estamos siendo empleadas para enseñarles y darles una adecuada estimulación temprana. Por ahí es un niño que vive en un departamento, por ahí es un bebé que no lo dejan salir a jugar. Entonces, con las medidas correspondientes, tengo que atender al pequeñito. Tengo que saber estimularlo. La guardería no es un centro para cuidado y ya está, para de contar. La guardería o centros parvularios, como yo prefiero decirlo, son justamente para trabajar la motricidad fina y gruesa, desarrollarla de una manera adecuada. Porque si ustedes en el tiempo donde nadie les va a reclamar que jueguen con sus niños, es de 0 a 3 años. En el nivel inicial ya es un poco más difícil en esa etapa preescolar. ¿Por qué creen que es difícil? Es difícil porque los padres de familia están viendo de que sus hijos aprendan lecciones, aprendan, que escriban, que hagan una serie de tareas. Y si tú le das mucha importancia a la motricidad gruesa, te van a observar, ¿es cierto? Entonces tengo que saber controlar y dosificar lo que es la motricidad gruesa de la motricidad fina. ¿Qué aspecto más? Bailar y actividades físicas completas, decía. Aquí hay un errorcito que se ha pasado. Bailar. Bailar es uno de los ejercicios o una de las actividades donde los niños empiezan a coordinar, pero bailes adecuados para niños de 0 a 5 años. No música de gente grande, no música que escuchan gente adulta. En pocas palabras, no les hagan bailar reggaetón. No tengo nada en contra del reggaetón. Si en alguna fiesta les ha tocado bailar bien, pero estamos hablando de niños pequeños que sus mentecitas se están abriendo como esponjas, donde van a captar. ¿Qué yo les puedo enseñar con una canción que habla de racatá, racatá y racatá y racatá? Absolutamente nada. A muchos se moverán y se moverán sin sentido, se moverán por diversión, por desestresarse, pero no tiene un sentido pedagógico.
¿Me dejó entender? En cambio, si yo le pongo la canción de la taza que yo les había presentado, entonces van a hacer movimientos eh, y se van a querer asemejar a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón. Entonces estoy aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo? Los utensilios que hay en la cocina y qué forma tiene. ¿Y qué más están fortaleciendo? Sus extremidades superiores, inferiores y así en total el cuerpo se está moviendo y están aprendiendo. Están aprendiendo algo. ¿Tiene un sentido pedagógico esa canción? Sí la tiene. Sí tiene un sentido pedagógico. ¿Es adecuado para niños de temprana edad? Es adecuado. Ahora me preguntaban algunas de ustedes, ¿y podemos hacerles bailar o pueden ser rondas infantiles cristianas? Sí, siempre y cuando tengan movimiento. Son movimientos de cuerpo, no son movimientos sexualizados, como muchas canciones te dan. Pero si son rondas infantiles, como yo también las he visto, donde solamente les hacen sentar y aplaudir, tampoco tiene un sentido pedagógico. Entonces, ¿qué tiene que tener una ronda infantil? Tiene que tener un sentido pedagógico, tiene que tener movimientos, movimientos adecuados para niños de esa edad, ¿ya? Entonces, no tiene que generar morbo de ninguna manera, por eso son rondas infantiles. No importa si son, ¿cómo les explico? Si son cristianas, no son cristianas, tendrán valores, no tendrán valores, pero lo importante es que el niño esté en movimiento, que se lo vea moverse. Porque si son cancioncitas donde van a estar sentados, van a desarrollar otro aspecto que les voy a mencionar más adelante, pero no me va a ayudar para trabajar la motricidad gruesa. ¿Ya? Entonces, estas rondas que nosotros hemos hecho y también que yo les he dado a ustedes, les he dejado buscar la que guste. Pero ahora con esto se van a dar cuenta si su ronda es adecuada o no es adecuada para trabajar la motricidad gruesa. Va a ser adecuada tal vez para cuando hablemos de expresión corporal, pero para la motricidad gruesa tiene que tener movimientos, así como ellos tal vez están jugando cabeza, hombros, rodillas, pies, ¿no? Tiene que tener, tiene que tener movimiento, porque no están haciendo nada de malo, no solo son niños. El niño no tiene malicia en su corazón, a no ser que alguien le haya enseñado, ¿me entiende? Entonces no es que cuando se agachen así o pase algo, ay, van a estar mirando. En el corazón del niño no hay malicia a no ser que alguien les haya enseñado. ¿Ya? Y las actividades físicas completas son los juegos recreativos, los juegos deportivos, jugar fútbol, vóley, básquet. Entonces, a medida que van adquiriendo eh, algunas actividades motrices, van a ir desarrollando otras. Porque cuando son pequeñitos y les enseñas a jugar fútbol, todos corren detrás de la pelota, porque todavía no la tienen bien desarrollada esta de la motricidad gruesa y aparte de las reglas del juego, ¿ya? Entonces, todas las actividades físicas completas se refieren a las carreras, o que les hagan saltar la cuerda, que les hagan jugar pata a pata, que les hagan jugar el avioncito. A eso se refieren actividades físicas completas donde aprenden, donde se mueven, donde aprenden a jugar en equipo, donde empiezan a conocer las reglas del juego. ¿Ya? A eso se refiere con actividades físicas completas. Etapas del desarrollo psicomotor. ¿Ya? Esto acá está desarrollado. Más o menos ya les he ido explicando en cuanto a lo que es la motricidad fina y gruesa. Así que en el primer año de vida, se toma así, el primer año de vida, porque es ahí, se han debido dar cuenta, donde el bebé sufre la mayor parte de los cambios, ya sea en tamaño, peso y ahora también en motricidad, ya en desarrollo psicomotor. Por ejemplo, en los primeros meses de vida son los reflejos primitivos. Si ustedes les hacen llegar viento, no se van a tapar los ojos, no van a aguantar la respiración, o sea, no van a poder hacer eso, pero sí tienen reflejos primitivos, de que cuando algo les molesta se cubren torpemente, ¿ya?
o cuando les entra mucha luz, cierran sus ojitos, o sea, cosas que no son muy producidas, por así decirlo. ¿Tienen reflejos para cuidarse? Sí. ¿Son primitivos? Sí, porque no se cuidan de una manera mediana, ¿ya? Desarrollo de los sentidos. A medida que van creciendo en los primeros años de vida, se va desarrollando el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del oído. Entonces empiezan a hacer más el sentido del tacto, ya se están haciendo más perceptivos. El primero que se desarrolla es el del olfato, porque eso es una forma de reconocer a sus papás, a sus familiares. Ya de ahí a poco la visión, pero eso vamos a verlo más adelante ya, pero entonces empiezan a desarrollarse los sentidos. Unos antes que otros se desarrollan, sí. El último en desarrollarse de una manera, no de una manera adecuada, sino el último en desarrollarse es el del tacto. ¿Ya? Primero se fortalecen los otros cuatro sentidos y recién se desarrolla el del tacto. Y el desarrollo del gusto, ese es el que más se desarrolla en estas etapas, ¿ya? Claro que obviamente como ya queda desarrollado, ya nosotros lo podemos controlar, o sea, no nos estamos metiendo toda la boca con eso, ese es un adelanto. El tono muscular, lo que les explicaba, primeramente hacen el ejercicio de levantar su cabecita, luego de sentarse, luego de caminar, y todo esto está relacionado al tono muscular. Empieza a fortalecerse los músculos para hacer diferentes actividades, desde levantar la cabeza, sentarse, gatear y ponerse de pie. Movimientos corporales dinámicos. Al principio empiezan a patalear. O sea, pues todos los movimientos que hacen es como movimientos de ejercicio. ¿Ya? Empiezan ya a patalear, empiezan a medida que va a pasar el tiempo, empiezan a moverse más, ya no están quietitos, ya no están en un solo lugar. La bipedestación y la marcha. Esto se refiere a que una vez que están gateando ya se ponen de pie y empiezan a caminar. Primero, como les decía hace rato, se sujetan, se agarran de algunos lugares y otras veces, pero mejor dicho, y después ya se van soltando. Manipulación de objetos. Primero lo hacen bruscamente, a mano llena, luego ya lo hacen más con los deditos, por eso les explicaba esos ejercicios de la motricidad gestual y de la motricidad gruesa, cómo deberían trabajarlo. El desarrollo de la aprehensión, sujetan fuerte, después ya lo sujetan fuerte primero a mano llena, agarran fuerte, porque cuando agarran algo los bebés agarran fuerte a mano llena, pero de ahí empiezan ya, a medida que van creciendo, van ejercitando sus deditos y ya lo hacen ya a veces por dedos, ¿no? Apoyándose en los deditos, agarrando cosas más pequeñitas. En la exploración visual, que ya les explicaba igual hace rato, que primero al estar echados miran en un solo plano, a medida que van fortaleciendo los músculos del cuello y el tono muscular, se empiezan a levantar para poder ver lo que está en su entorno. Y se ha repetido el tono muscular, que es importante. Si ustedes se dan cuenta, si el tono muscular no está bien desarrollado, es difícil realizar estos otros aspectos, ¿ya? Si el tono muscular no tuvieran un buen tono muscular, no podrían caminar, no podrían agarrar. Entonces es importante el fortalecimiento del tono muscular, que lo hacen a través de masajitos cuando son bebés, de dejarles patalear, de dejarles moverse, pero cuidarles. Entonces de esa forma se va fortaleciendo el tono muscular. Y a partir del desarrollo psicomotor de 1 a 5 años, es más para recordar, ya empieza la mentalidad motriz, empiezan ya a pensar antes de realizar una actividad. Ya saben de que si caminan, saben que ya se van a desplazar de un lugar a otro. Si se mueven, entonces ya lo empiezan a hacer conscientes. Esto es ya lo que sería la psicomotricidad como tal. Manipulación de los objetos, ya lo hacen de forma más precisa, ya lo hacen de forma más medianamente coordinada, ya. La mentalidad motriz, de nuevo lo que les explicaba, correr, saltar, ya empiezan a hacer sus movimientos un poco más coordinados, ya empiezan a jugar más,
preferencia en la lateralidad, lo que les explicaba, ya empiezan a agarrar sus lápices o los objetos o su mano dominante, ya sea derecha o izquierda. Subir y bajar gradas, este es en el tiempo donde primero, cuando son muy pequeñitos, suben gateando, bajan en reversa. Cuando ya empiezan a caminar, suben agarrándose, bajan dándose la vueltita o agarrándose. Y a medida que van creciendo ya es un ejercicio. Por ejemplo, subir y bajar gradas es un ejercicio ideal para fortalecer la motricidad gruesa. ¿Ya? Existen trastornos del desarrollo psicomotor cuando los niños tienen problemas en procesar la información. ¿Ya? O puede ser que el sistema nervioso no madura, puede ser que haya algo que no está bien en cuanto a los sentidos. ¿Ya? Entonces a eso se refiere. No necesariamente estamos hablando de niños con discapacidad o de niños con algún, con algún problema neurológico, ¿no? Sino esto va más allá muchas veces a la mala estimulación. Entonces, por eso es importante siempre estimular los sentidos. ¿Para qué? Para que el sistema nervioso madure, para que pueda controlar. Por eso a veces dicen, ay, no es un problema cuando los niños no hacen kinder, han debido escuchar o no han hecho pre-kinder. Entonces ya hay, o sea, hay como un eslabón que se ha perdido ahí, ¿ya? Entonces, a medida que van creciendo y reciben estímulos sensoriales, no generan las respuestas adecuadas, o sea, no responden bien. Es lo que les decía de la motricidad facial. O sea, al inicio, sí, se ve que no coordinan todavía sus expresiones faciales con sus actividades, pero eso no puede prolongarse, eso es hasta un tiempo determinado, eso es hasta los 4 o 5 años, pero después sí tiene que haber una coordinación. Y dentro de estos trastornos del desarrollo psicomotor tenemos dos, la praxis y la dispraxia, o también llamada apraxia. La praxis es cuando el niño tiene problemas de planear y organizar sus movimientos, se le hace difícil moverse, jugar, aprender un nuevo juego. Pero como les digo, no estamos hablando con niños que tienen discapacidades, sino niños que tienen una mala estimulación. A veces no queremos que se caigan y no los dejamos moverse, no queremos que jueguen, entonces no, el niño no planifica, o sea, no puede planear cómo va a desarrollarse o cómo va a jugar, decir, ah, no, si bajo así las gradas me puedo caer, ¿no? O sea, no va a tener ese proceso de reflexión y es por una inadecuada estimulación en cuanto a la motricidad. La dispraxia se caracteriza es una enfermedad que se caracteriza porque de manera gradual se van perdiendo los movimientos aprendidos, ¿ya? Eh, a pesar de tener un tono muscular, a pesar de que no tenga atrofia ni muscular ni de hueso, y estén a simple vista o con los exámenes de rutina que se les hace, pueden, eh, pueden estar bien. Por eso, a pesar de tener la capacidad eh, físico-motora o muscular, estos niños van perdiendo eso. Y esto sí es una enfermedad que puede ser del sistema nervioso que no ha madurado de una manera correcta y eh, en vez de seguir aprendiendo, es como si el cuerpo se estuviera desprogramando. O sea, puede ser que hoy día camine y mañana no. Puede ser que gatee y entonces llega más o menos hasta los 4 años y de ahí va en reversa el aprendizaje. Pero esas son características que tienen que tener el doble de estimulación, entonces otro tipo de tratamientos, ¿ya? Entonces esos son los dos trastornos del desarrollo psicomotor, la praxis y la dispraxia. Una es por falta de estimulación y otro puede ser genético, o si más del psicológico, hasta del sistema nervioso, ¿ya? Puede ser neurálgico, ¿ya? Pero ambas físicamente, anatómicamente, no presentan, digamos, alguna deformidad o atrofia, ¿ya?
de lo que habla esta unidad 4 lo vamos a desarrollar y les voy a explicar en nuestra sesión por Zoom cómo la vamos a desarrollar. ¿Ya? Ustedes lo que deben saber es esto, que la estimulación de la motricidad ayuda o coadyuva para que el niño tenga un desarrollo adecuado, para que el niño tenga fuerza, coordinación, precisión. Entonces, para que desarrolle ambas motricidades, ¿ya? Entonces, una vez más les digo, esta unidad 4 es hasta aquí, es, como les digo, es más reflexiva, pero en nuestra sesión de Zoom les voy a explicar cómo lo vamos a desarrollar o cómo lo vamos a llevar adelante esta unidad. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Sé que nos está tocando tiempos difíciles para desarrollar estas clases, que lo ideal serían las presenciales, pero yo sé y confío en cada una de ustedes que lo van a llevar de la mejor manera. Muchas gracias por su atención y me despido.